Ayuda legal a la defensa de la comunidad. A través del canal 87 de Easy, a través de pcn.si, o bien nos escuchan a través de La Tremenda, la 1030. Este es su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que nos han preguntado bastante acerca de los créditos hipotecarios, de los juicios hipotecarios, qué es lo que sucede cuando alguien no paga, tiene un crédito. Entonces, para eso le agradezco mucho que esté con nosotros a la licenciada Laura Suazo, quien es secretaria proyectista del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Muy honrada de estar aquí con usted, licenciado. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Este es el tema que estaremos platicando aquí con ustedes, como siempre, ver algunos de los antecedentes para poder entrar en el marco legal de lo que dice el Código Civil en nuestro estado, lo que dice el Código de Procedimientos Civiles también acerca de la substanciación del juicio, lo que dice el Código Civil Federal, pero para ello entender muy bien de qué se trata, dice el concepto de lo que es una hipoteca, un juicio hipotecario, dice que es el derecho legal que tiene un acreedor hipotecario u otro acreedor del derecho de retención de adquirir la titularidad de la propiedad y o el derecho de venderla y usar las ganancias para cancelar la hipoteca cuando ésta tiene un embargo preventivo o está en mora. Eso es lo que entendemos como un juicio hipotecario. Aquí dice el derecho que se grava bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda. Vemos que vamos a encontrar diversos antecedentes. Desde la antigua Grecia, el concepto de hipoteca viene precisamente del griego, que significa debajo del cajón, y que se entendía como un mecanismo mediante el cual se prestaba una cantidad de dinero y para ello se dejaban ciertos derechos o bienes en garantía. Y aquí vamos a encontrar posteriormente en Roma que ya se habla acerca de la hipoteca, ya se constituye como una garantía de pago en la compra de tierras. Este es el principal antecedente. El antecedente más remoto lo encontramos ya en el derecho romano, cuando habla ya de una garantía de pago en la compra de tierras. Y posteriormente, igual con los romanos, cuando ya se perfecciona el tema de la hipoteca, es cuando existen ya los registros, para que quede precisamente asentado en estos registros que hay una deuda de tal persona hacia tal, este es el acreedor, este es el deudor, este es el bien inmueble que está dejando en garantía, esta fue la cantidad que le fue prestada, estas son las condiciones mediante las cuales se dio el préstamo. Entonces ya lo vemos en el derecho romano con mucha claridad. Posteriormente en diferentes legislaciones, la española, la francesa, en Estados Unidos es en donde más se perfecciona el tema de la hipoteca, en donde ya lo vamos a ver muy similar a como está actualmente en el derecho civil mexicano, de cómo se constituye como la principal forma de adquirir tierras, la hipoteca en el derecho norteamericano, y por supuesto ya en el derecho mexicano lo encontraremos desde la Constitución de 1857, en la Constitución de 1917, las legislaciones civiles que vamos a ver desde la época porfiriana, ya se habla acerca de la hipoteca. Ha cambiado muy pocos aspectos dentro de la legislación para llegar a lo que menciona el día de hoy el Código Civil de Baja California acerca de qué se va a entender como hipoteca, y lo dice el artículo 2760 del Código Civil. Dice: la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido en la ley. Esto es lo que dice el Código Civil. Ahora bien, nosotros ahorita vamos en el programa a platicar, como les decía hace unos momentos, con la licenciada Laura Suazo acerca de qué sucede cuando ya no se cumplió con lo estipulado en un contrato y que esto ya llegó a judicializarse, ya llegó a un juzgado, ya hay una demanda, para que podamos entender
las consecuencias, en efecto, de no cumplir con lo que habla el contrato, y ya dentro del programa estaremos también hablando de algunas recomendaciones, principalmente para cuidar lo que uno firma al momento de ir a solicitar un crédito, ya sea el Infonavit o ya sea las instituciones financieras. Hoy en día principalmente los bancos, ya la mayoría de las financieras las han venido comprando los bancos, estas que nosotros conocimos desde hace 20 años, Mi Casita, Crédito y Casa, y ya han venido los bancos comprando estas mismas. Entonces, ¿qué cuidar al momento de ir a una institución, solicitar un crédito? De eso estaremos platicando. Sin embargo, a mí me gustaría que la licenciada Laura Suazo nos platicara un poco acerca de qué sucede cuando ya se presenta una demanda, licenciado, por parte, pues principalmente como sucede del acreedor, en el sentido de que no se ha cumplido con lo estipulado y ya se inicia un juicio hipotecario. Que nos platique un poco acerca de los plazos, de la substanciación del juicio, para que, bueno, el auditorio sepa cuáles son las consecuencias, en efecto, de no cubrir lo pactado dentro de los contratos. Así es, bueno. El marco jurídico o nuestros códigos prevén una tramitación especial, muy especial y muy concreta para para los juicios hipotecarios. Aquí, pues, en primera instancia es al momento en que llegan ya a un juzgado, ¿verdad? Es porque el atraso en el pago de los créditos. Atraso en el pago de los créditos por parte de los acreditados, evidentemente. Y el acreedor hipotecario, a través de este juicio especializado, intenta o que se le pague el crédito, o en su caso, que se ejecute, ¿verdad?, la garantía esa con la venta o el remate del inmueble hipotecado, para que con eso se le cubra el saldo deudor. Este tipo de juicios tienen una tramitación muy especial y concreta en el código que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por disposición legal se trata de un juicio sumario. Entendemos que un juicio sumario es un juicio que las etapas son cortas, ¿verdad? Se entiende, a diferencia de otro tipo de juicios ordinarios que prevén etapas procesales más largas, y pues los juicios de inicio se prevén más extensos. Este tipo de juicios hipotecarios son juicios especiales y sumarios, en el sentido de que sus etapas procesales son cortas, ¿verdad? Entonces, los tiempos, como mencionaba usted, pues si una persona, un deudor hipotecario o un acreditado incumple con el pago de su crédito, el acreedor tendrá derecho a iniciar en su contra un procedimiento presentando la demanda, e inmediatamente después de que se le dé a conocer, o a partir de que se le dé a conocer al deudor en su domicilio, tendrán que acudir a su domicilio por conducto de un actuario, que es un funcionario judicial, a emplazarlo o a notificarle de la existencia de ese juicio en su contra, porque muchas veces o en algunas ocasiones sucede que los acreedores, por conducto de despachos, pueden ir y solicitarle al deudor, requerirle que pague un crédito, pero eso lo hacen los despachos de forma independiente. Que son extrajudiciales. Es algo extrajudicial. Y que esto es bien importante para el auditorio que no conoce de temas legales, como lo menciona la licenciada. Cuando ya se acude a un juzgado civil y se presenta una demanda por parte del acreedor, en efecto tiene que ir el actuario a emplazarle, a entregarle: aquí está la demanda que le están haciendo por la falta de pago durante tanto tiempo, para que usted pueda en ese momento presentar las excepciones que considere convenientes, que ya propio marca la ley. Pero otra cosa muy distinta es cuando van despachos de abogados
a intentar cobrar estos créditos. Este es un aspecto muy importante para que usted lo sepa. Aquí estamos ya, cuando va el actuario, quiere decir que ya hay un juicio que se interpuso, y cuando van despachos o algunas otras personas, quiere decir que todavía no hay un juicio y que están intentando hacer el cobro extrajudicial antes de iniciar el juicio, o bien muchas veces lo hacen incluso a la par, ¿no? Sí, puede hacerse a la par. Sin embargo, sí es importante, el actuario, como funcionario judicial, tiene el deber de identificarse ante la persona, ¿verdad?, que está con quien va a entender la diligencia, o a quien va a comunicarle de la existencia de que hay un juicio hipotecario instaurado en su contra. Entonces la persona, pues hasta en ese momento va a tener conocimiento de que efectivamente ya se inició un procedimiento ante la instancia judicial, ¿verdad?, ante un juez, que no es un cobro de forma pues extrajudicial o particular que estén llevando a cabo la cobranza el acreedor por medio de despachos jurídicos que contratan para eso, ¿verdad? Ya cuando se inicia el procedimiento, el actuario, como funcionario judicial, le va a entregar a la persona deudora, le va a manifestar para lo que está acudiendo a la diligencia que va a entender, y le va a entregar a esta persona el escrito pertinente de demanda, en donde de manera puntualizada se le va a decir exactamente qué es lo que se le está reclamando y por qué, y quién lo está demandando, ¿verdad? Quién le está demandando, qué es lo que le reclaman. De igual forma, el actuario le va a entregar copia del proveído o el acuerdo que dicta el juez cuando se radica ese asunto en su juzgado. Se emite un acuerdo en el cual se tiene por radicado el asunto, se ordena que preventivamente esa demanda se inscriba en el registro público, porque a partir de entonces, de la inscripción preventiva de la demanda, ya no puede ese bien embargarse. O sea, ya está asegurado para el pago de ese crédito hipotecario, y le da a conocer el actuario, y a través de ese proveído que dicta el juez, y también verbalmente se lo manifiesta, tiene el deber el funcionario judicial de manifestárselo a la persona con quien se entienda la diligencia, de el tiempo que tiene para contestar esa demanda y las excepciones que puede ofrecer, es decir, la defensa, cómo se puede defender, y para esto tiene 5 días para contestar la demanda, 5 días hábiles, ¿verdad?, para contestar la demanda, ofrecer pruebas y oponer excepciones. Y evidentemente señalar un domicilio procesal, y deberá estar representada pues por algún abogado, quien la represente en juicio, abogado titulado, ¿verdad?, y autorizado y registrado su cédula en los juzgados para que la represente al deudor en el juicio, ¿verdad?, hablando del tema de los deudores. Entonces, no sé, diga, sí. Sí, entonces aquí es bien importante lo que menciona la licenciada acerca del tiempo, porque hemos tenido casos de algunas personas que reciben las demandas, son emplazados, son notificados de que tienen una demanda, y muchas veces se les pasa el tiempo, los 5 días hábiles. Por eso es muy importante que en cuanto ustedes reciban una demanda de esta naturaleza, se acerquen con un abogado para que pueda asesorarles y poder presentar las excepciones, contestar esta demanda dentro del plazo legal, para poder, bueno, pues esgrimir las excepciones que consideren convenientes para poder defenderse frente a esta demanda, y no quedar, como muchas ocasiones sucede, confesos en este tipo de juicios, ¿no? Entonces, bien importante, son 5 días hábiles los que tenemos. Una vez que venga el actuario, que como ya lo mencionó la licenciada Suazo, va a identificarse con ustedes, decir de qué juzgado viene, cuál es la demanda, les va a dar una copia de la misma, les va a decir qué es lo que le están reclamando, y les va a entregar una copia de esta demanda para que puedan ustedes ir, les repito, con el abogado que consideren conveniente, con el abogado de su confianza, pero sí tengan en consideración que son 5 días hábiles para que puedan hacer las excepciones que consideren convenientes. Así es, y para ofrecer sus pruebas también. Así es. Por eso hablábamos que es un juicio sumario, porque las etapas procesales se concentran, son más concentradas, y en ese sentido pues el juicio es mucho más acelerado o
o rápida su substanciación en primera instancia, ¿verdad? Sabemos que hay, pues el sistema judicial en ocasiones es un poco complejo, sus etapas, y el fin se tarda a veces en llegar el fin que se pretende con el inicio de un juicio, en este caso hablando pues del acreedor, y también pues la posibilidad de defensa del deudor, de que pueda defenderse, pero sabemos que al final, en este caso, como el bien, o sea, el crédito que obtuvieron está garantizado con un bien inmueble, en ese sentido, la principal excepción que pudiera favorecer realmente o obtener un resultado favorable al deudor sería la de pago, ¿verdad? Salvo pues temas, o sea, esa sería la principal excepción que pudieran tener para que de verdad puedan tener una sentencia favorable, o en su caso llegar a un convenio con el acreedor. Otra cuestión que también en un momento dado pudiera ser favorable al deudor es en el supuesto de que el contrato contenga cláusulas nulas, ¿ok? Si el contrato contiene alguna cláusula nula que implique que anule totalmente el contrato, en ese supuesto pues también la sentencia pudiera ser favorable al deudor. Por eso es muy importante que desde el inicio también se asesoren antes de firmar un contrato, ¿verdad? Para que ellos puedan tener mayores posibilidades de que el contrato tenga cláusulas que no les puedan perjudicar, y en un momento dado también por el lado de los acreedores que ellos también tengan su dinero que están prestando pues garantizado de pago con las cláusulas convenientes para ellos. Y esto también es muy relevante porque en efecto, ¿no? Lo platicábamos y lo vemos en diferentes juzgados, no solamente aquí en Tijuana, sino en todo el país, como en la inmensa mayoría de los asuntos de este tipo de juicios hipotecarios, pues el deudor ya tiene su bien inmueble grabado en el registro público de la propiedad, ya dejó en garantía el bien inmueble, entonces la inmensa mayoría de los asuntos van a ser favorables al acreedor. Por ello, lo que comenta la licenciada Suazo, es muy importante que ustedes, antes de ir a solicitar un crédito de esta naturaleza, cuando vayan a ir a una institución bancaria, cuando vayan a ir con alguna financiera, o vayan a realizar una operación de esta naturaleza, sean muy cuidadosos en todas las cláusulas del contrato. Estos son de los aspectos principales a tomar en cuenta al firmar un contrato, que lean íntegramente el contrato para que vean a qué se están obligando, que les expliquen bien cuáles son esas condiciones del contrato, el plazo, el número de años que van a tener el crédito, las amortizaciones, los pagos mensuales, esto es bien importante, las tasas de interés. Muchas veces vamos y no nos emocionamos porque vamos a comprar una casa y firmamos lo que nos pongan enfrente. Y aquí debemos de entender que nos estamos comprometiendo y que incluso esa propiedad que estamos comprando está quedando en garantía a través de una hipoteca, de que vamos a cumplir con todo lo que se plasmó en el contrato. Hemos visto, licenciada, en el pasado cómo había incluso algunas tasas referenciales como los UDIs, sí, que durante muchos años pues mucha gente veía que sus deudas no disminuían, al contrario, se incrementaban. Toda vez que el UDI, vamos aquí a platicarlo brevemente, pues era un mecanismo que se venía incrementando porque está indexado al índice nacional de precios al consumidor, y conforme los precios subían, pues el UDI subía y ya no debíamos lo mismo, es decir, no eran pesos, es una unidad de valor el UDI, y esa unidad de valor constantemente se incrementaba. Así es. Y los créditos estaban en UDIs, pero además tenían una tasa. Entonces, la tasa más el costo del UDI que se incrementaba hacía que la deuda fuera incrementándose. Pero de eso y otras cosas más vamos a seguir platicando. Vamos a ir a la primera pausa. Estamos en su programa Ayuda Legal y regresamos en unos momentos. Ayuda Legal. En un momento regresamos.
Entérese de manera oportuna y profesional de los acontecimientos en el mundo, el país y en Baja California en La Pura Verdad. Un programa de análisis político, económico y social con la experiencia y conocimiento del abogado y economista Odilar Moreno Grijalva. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 8 de la mañana. Por Canal 87 de Easy y por radio a través de la tremenda 1030 AM. ¿Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento? Un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contamos con 4 amplios salones con capacidad de 50 a 500 personas. Usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con un amplio estacionamiento. En Salón de Alba, la política es no cobrar descorche. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Taboada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Ven a disfrutar de una experiencia única en el mejor lugar. Casa Magnolia Restaurant. Desayunos, comidas y cenas en un ambiente familiar con una hermosa vista al mar. Contamos con servicio de carpas y amplios jardines para que celebres cualquier evento especial. Contamos con servicio de buffet los sábados de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y domingos desayunos y comida todo el día. Estamos en Boulevard Costero frente a Playa Hermosa, 176-6592. Avis en San Isidro, la tienda con los mejores precios en artículos para el hogar. Avis, una tienda para toda la familia. Cobertores, edredones, desde $5.99. Ropa para dama, caballeros, niños. Bolsas, zapatos. Avis, en el 518 de East San Isidro Boulevard. Usted tiene la palabra, de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Rompamos juntos la manipulación informativa utilizando nuestro propio criterio para examinar la información. Esa será la medida de nuestra libertad. Usted tiene la palabra, con Manuel Suárez Soto. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Nos quedamos platicando acerca del tema de los créditos en UDIs. Y no solamente en el tema de los UDIs, también tenemos algunos contratos que se encuentran en salarios mínimos. También tenemos algunos otros que se encuentran en dólares. Entonces, hay que entender que todos estos tienen fluctuaciones, ¿sí? Por supuesto que lo más conveniente, y ese es uno de los aspectos que nosotros recomendamos, es que traten de que los créditos sean pesos y que tengan ustedes muy claro cuál va a ser la tasa de interés, para que entonces tengan una tabla de amortizaciones y digan, bueno, voy a tener un crédito a 15 años y yo voy a estar pagando tanto que se va a ir a los intereses y tanto que se va a ir al capital, para que en 15 años termino de pagar mi crédito. Pero si tenemos nosotros en UDIs o en salarios mínimos o en dólares, pues quiere decir que esto va a generar una fluctuación y no solamente va a ser la tasa de interés fija, sino que va a ser, pues es una tasa variable, porque el UDI se va a estar modificando y no sabemos cómo se va a modificar, o igual el salario mínimo, si de repente tiene algún incremento en un año más alto. Entonces, normalmente así es como fijan las tasas los bancos, las financieras, les dicen el UDI más 7 puntos o CETES y 3 puntos más, o TIE y 4 puntos más. Entonces, esto es muy importante que ustedes se fijen al momento de firmar un crédito hipotecario, porque esto quiere decir que va a haber fluctuaciones en su deuda, y que como mucha gente le sucedió con los UDIs,
pues resulta que 15 años después no solamente debían más dinero del que les prestaron, sino que ya se volvía un crédito pues impagable, en razón de que en efecto los UDIs incrementaron su valor, o el salario mínimo también incrementó su valor. Entonces, este es uno de los aspectos principales a cuidar cuando firmemos un contrato de un crédito hipotecario. Cuál va a ser la tasa que les van a fijar, que les hagan una tabla de amortizaciones, tratar de que sea hoy en día, posiblemente en el futuro las cosas cambien, ¿no? Porque igual hay que entender también que los UDIs salieron por allá en los años 90, cuando había una inflación muy alta, y que en ese momento fueron útiles. Dicen que los primeros 5 años, del 94 al 99, los UDIs fueron útiles, pero del 99 en adelante ya no fueron favorables para quien solicitaba un crédito, eran favorables para los acreedores, en este caso para los bancos, porque tenían una tasa más alta, ¿no? Entonces, cuidemos este aspecto, es uno de los principales, la tasa. Sí, a nosotros lo más conveniente es que sea en pesos, lo más conveniente es que sea una tasa fija, y lo más conveniente es que tengamos nosotros una tabla de amortizaciones, que sepamos muy claro que el crédito lo pagaremos en 15 años, en 20 años, en 25 o en 30, pero que habrá una cantidad fija a pagar, que esta no se moverá, y que al finalizar los 15, los 20, 25 o 30 años, pues habremos liquidado el crédito en su totalidad, para que no tengamos, como en muchos casos, a pobre gente que de repente nos llega con nosotros y nos dice: oiga, pues es que yo pedí hace 15 años 350,000 pesos y ahorita me dan mi estado de cuenta y debo 500,000, dice, y yo he estado pagando todos los meses. Sí. Y en efecto es cuando nos damos cuenta que lo que sucedió es que lo había hecho en UDIs y que estos se incrementaron. También decirles que es posible reestructurar estos créditos, ¿sí? Quien haya firmado un contrato en UDIs o en salarios mínimos o en dólares puede acercarse a la institución que le dio el crédito y solicitarle, decirle: oye, yo quiero en este momento reestructurar en pesos mi deuda, y puede hacerlo. Por supuesto que habrá algunos costos, porque tendrá que hacerse nueva cuenta en el registro público de la propiedad, la operación ante el notario, ¿no? Hay algunos gastos que conlleva el hacer la reestructuración, pero al final del día va a ser muy favorable, porque les va a dar a ustedes certeza acerca de los montos a pagar y de los plazos, para que no se encuentren después en la situación que estamos platicando con la licenciada acerca de un juicio hipotecario, en razón de que ya no cumplimos con ello, ¿no? Entonces, nos vamos a regresar a lo que estamos platicando con la licenciada acerca de este juicio. Ya se presentó la demanda, ya vino el actuario, nos notificó. Hay que tener muy claro que es un juicio sumario, que es un juicio rápido en razón de la materia, porque así lo dice el Código de Procedimientos Civiles de Baja California. El juicio especial hipotecario, que es sumario, tenemos 5 días para que presentemos, si nosotros somos los demandados, para presentar nuestras excepciones, contestar. Requerimos de un abogado que esté registrado en los juzgados para poder litigar, y entonces presentamos en nuestra contestación de demanda. ¿Y qué sigue en el juicio, licenciada? Sí, mira, desde el momento en que se admite la demanda, se señala una fecha de audiencia para el desahogo de las pruebas, ¿verdad? Si el emplazamiento a juicio, es decir, al deudor, al sujeto, al acreditado, se le da a conocer la existencia del juicio y 5 días hábiles para contestar la demanda y ofrecer sus pruebas, si esa diligencia judicial de emplazamiento o llamamiento a juicio se realiza con tiempo suficiente para que se desahogue la audiencia, lo que sucede es que, como un paréntesis comento, que los juzgados, si bien marcan ciertos plazos para la substanciación del juicio por parte del juzgador o del juzgado, la sobrecarga de trabajo que hay en los tribunales impide que las fechas se den en muchas ocasiones, que se cumplan con esos plazos para desahogo de las pruebas y dictado de sentencia en su caso. Se van alargando esos plazos. Entonces, si en el momento en el que cuando contestan la demanda todavía está en oportunidad de verificarse o celebrarse la audiencia en la fecha que inicialmente se programó, se va esta a llevar a cabo, ¿verdad?
tendrán la obligación las partes de procurar, ¿verdad?, que las pruebas que ofrezcan estén debidamente preparadas o listas para que se puedan desahogar en la fecha programada de audiencia. Pero en caso de que el emplazamiento se haya hecho en una fecha, o el llamamiento a juicio se haya hecho en una fecha que ya feneció el día inicialmente programado para la audiencia, o que está muy próximo y no permite al demandado o acreditado en este caso preparar esas pruebas, se va a tener que diferir y señalar una nueva fecha de audiencia para el desahogo de esas pruebas. Y evidentemente las excepciones que comentábamos que tiene pues derecho, sus defensas y excepciones que tiene derecho el demandado a oponer al momento en que contesta la demanda, evidentemente las pruebas que ofrezca tienen que estar encaminadas exclusivamente a acreditar esas excepciones, que incluso el mismo Código también de Procedimientos Civiles estipula qué clase de excepciones van a ser oponibles en los juicios hipotecarios y cuáles incluso únicamente se pueden acreditar con prueba documental y no con otras. Entonces, el demandado en un juicio hipotecario tiene un número específico que el mismo Código de Procedimientos Civiles establece para qué tipo de excepciones pueden oponer y qué tipo de pruebas incluso pueden ofrecer para acreditar esas excepciones. Incluso aquí tenemos el Código de Procedimientos Civiles y en efecto el artículo 459 menciona que una vez presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo y del certificado de gravámenes correspondiente, el juez, si se encuentra que reúne los requisitos fijados por los artículos, admitirá la misma, como ya lo mencionó la licenciada, para la audiencia de ley, que deberá celebrarse en los 30 días hábiles siguientes. Obvio, como ya lo menciona, los juzgados están saturados de juicios. Platicamos hace un rato y pues, por desgracia luego hay prácticas que se dan, que los propios actores muchas veces presentan en la misma demanda en varios juzgados y después ya ahí los dejan olvidados, y pues de todas formas el juzgado tiene muchos asuntos que después ya caducan la instancia, pero los hizo trabajar en muchos asuntos que después no los vieron, ¿no? Pero bueno, estamos en el caso de las excepciones que pueden, y aquí lo dice este artículo. Dice la primera, la excepción que puede interponer aquella persona que fue demandada es la que tenga las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la falsedad del mismo. Es decir, bueno, pues yo no firmé el contrato, yo no firmé los pagarés, y entonces sí puedo decir, pues me excepciono porque yo no soy, ¿no? Si sí somos, pues bueno, pues ya es una excepción menos que podemos interponer, ¿no? Dice la 2, la falta de representación o de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción. La número 3, la de incumplimiento o nulidad del contrato. Nos mencionaba hace un momento la licenciada cómo puede haber algunas cuestiones a analizar del mismo contrato, sí, y si esta se considera que puede haber alguna nulidad dentro del mismo. La 4, la de pago, de que ya se hayan pagado y no se haya considerado. La 5, la remisión o quita. La 6, la oferta de no cobrar o esperar. La 7, la prescripción. La 8, la novación del contrato. La 9, la cosa juzgada, que ya haya sido, ya se haya visto en algún otro tribunal el tema, y haya habido alguna resolución por parte de un tribunal. La 10, la litispendencia y conexidad de la causa, que igual ya nos platicará la licenciada de qué trata, ya es un término más jurídico. Sí. La 11, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción ejercitada. Y la 12, la falta de personalidad o capacidad del actor. Y la 13, la incompetencia del juez, ¿no? Vienen algunas otras que ya son muy enfocadas a aspectos legales, pero vamos a ir a una pausa, y ahorita ya que la licenciada nos pueda dar con términos más llanos, sí, acerca de cuáles son estas excepciones que puede interponer. Sí. ¿Sí? Regresamos en un momento, estamos en Ayuda Legal. Ayuda Legal. En un momento regresamos. De lunes
lunes a viernes a las 9 de la mañana, acompáñanos en 60 con Ricardo Moreno y Ana Gabriela Colina. Entérese de la noticia comentada de manera más ligera, ágil, con un estilo único. Pero fuera de ahí, el chofer paga una renta. O sea, él paga una renta por estar manejando eso. Exactamente. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestro sistema informativo. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pío Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. Necesito ayuda, doctor. Últimamente la gente me ve y no me reconoce. ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana mientras veía una película en mi tablet. Mira, lo que tienes es un cuadro agudo de pixeleo. La buena noticia es que hay un tratamiento 100% efectivo para este padecimiento. Contratar internet de 20 megas de Easy. Bosdet Decoración. Desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. No se pierda, de lunes a viernes de 5 a 8 de la mañana, a través de PSN, Esparza Carlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Por PSN, primer sistema de noticias. Esparza Carlo por la mañana. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso platicando acerca de cuáles son las excepciones que puede manifestar aquella persona que fue demandada en un juicio hipotecario. Vemos que realmente es o pagas, ¿no? Sí. Porque las otras son muy de tipo legal, si hay algún otro juicio en otro juzgado, o bien algún tema de nulidad del contrato, pero en realidad es poco lo que puede hacer un demandado. Si en efecto está grabada su propiedad en el registro público de la propiedad, si existe la hipoteca, si existe y se acredita la deuda, la defensa se vuelve muy, muy complicada. Sí, así es. Lo que sucede es que en las otras excepciones que permiten oponer, en muchas ocasiones permite oponer el mismo código procesal, son encaminadas básicamente a que si el contrato es nulo, que vemos que en la mayoría de los casos eso no sucede. La mayoría de los casos las cláusulas de los contratos están estipuladas de tal forma de que el contrato es válido, a pesar de lo que comentábamos hace un momento, comentaba usted, de las tasas de interés que fluctuantes, ¿verdad? O que están basadas en indicadores económicos que hacen que las tasas a final de cuentas sean fluctuantes y que vayan incrementando. Si el mismo Código Civil permite que la estipulación de ese tipo de cláusulas, y por lo tanto son válidas. En ese sentido, el deudor pues tiene la obligación de pagar, el acreedor tendrá el derecho de recuperar ese dinero en los términos en los que lo convino, es decir, a razón de la tasa de interés que se haya pactado, y el deudor tendrá la obligación de pagar esos intereses que en su momento aceptó. Por eso es tan importante lo que usted mencionaba hace un momento, de que del momento en que van a firmar el contrato estén muy atentos
de las tasas de interés, tanto ordinario, que es el del financiamiento, ¿verdad?, que van a estar pagando junto con el capital, como el interés moratorio en caso de que se retrasen en el pago de sus amortizaciones o de sus mensualidades. Porque si se atrasan desde un día, ya les están cobrando un interés, y más días, pues el interés va aumentando, y los mismos contratos estipulan que las cantidades que se van pagando, a dónde se van a ir, el dinero que pagan, cuál es la prestación que se va a cumplir, que se va a cubrir. Entonces, si el deudor muchas veces considera que si se atrasó una semana o un día o un mes, y va y paga su mensualidad, esta se va a ir a intereses y va a seguir arrastrando esa deuda de esa mensualidad y le va a seguir generando intereses. Por lo tanto, es ahí donde en muchas ocasiones también puede haber pues mala información tal vez del deudor, que hace que no se dé cuenta hasta en el momento en que ya su deuda se incrementó bastante por los intereses, del monto en realidad que debe. Entonces, aquí, como esas excepciones que usted hace un momento leía, la de incumplimiento o nulidad de contrato, pues el incumplimiento básicamente se referiría, o para que procediera esa excepción, sería que el acreedor no le entregó el dinero al deudor, ¿verdad? O en su caso, muchas veces puede ser que no lo recibieron el dinero físicamente, pero a través de los contratos que firman se entiende que se puso a su disposición ese dinero, y que con ese dinero, ¿verdad?, pagó un inmueble, lo compró, lo adquirió en propiedad el deudor, y a la vez está hipotecándolo y pagándolo en mensualidades por cierto tiempo. Entonces, esto de incumplimiento básicamente se referiría a la obligación del acreedor de no entregar el dinero para el pago del inmueble que el acreditado compró y que a la vez hipoteca. Entonces, hago hincapié en esta cuestión del incumplimiento, porque en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, nos topamos en los procedimientos que se excepcionan con incumplimientos de otra índole. No cumplió con una cláusula contractual el acreedor, por decir una cláusula diversa, no contrató el seguro, no cumplió no me envió el estado de cuenta a mi domicilio, no sé, otro tipo de incumplimientos que intentan hacer valer los deudores, y esos no son suficientes para que proceda esta excepción, sino que exclusivamente esta excepción procedería en el supuesto de que el acreedor no le haya entregado pues el dinero para el pago del crédito. Pero bueno, sí, yo creo que es muy claro, como ya lo menciona la licenciada Suazo, que en efecto las excepciones que se pueden interponer ante un juicio de esta naturaleza son pocas, y por ende reiteramos la necesidad de cuidar mucho al momento en el cual firmamos un contrato, al cual vemos las tasas que vamos a pagar, al momento de que vemos qué otros pagos tenemos que hacer. En muchas ocasiones también ahí nos ponen, ¿no? Bueno, aquí hay que pagar el seguro de la propia vivienda o del bien inmueble, y entonces cuando tú me pagues una cantidad va a ser para el seguro, otra va a ser para los intereses, y esta otra cantidad va a ir para el capital. Entonces, que cuidemos muy bien eso, esa tabla de amortizaciones que nos deben de dar, tenerla, que se agregue al contrato, que esté firmada, para que nosotros tengamos claridad y certidumbre al momento de adquirir un crédito, y que no tengamos después sorpresas, que fluctúen las cantidades, que no disminuya nuestro adeudo, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos principales. Debo decirles también que ya está las líneas abiertas para que nos pueda llamar, y cualquier duda que tenga respecto a este tema o algún otro de índole legal, ya sabe que estamos a sus órdenes. Entonces, ya una vez que se presenta por parte del demandado, se abrió el periodo de pruebas, se desahogan las pruebas, ¿qué sigue? O sea, más o menos, ¿cuánto es el término que se lleva un juicio de esta naturaleza? En promedio, porque sabemos que cambia por si las pruebas tardan más en desahogarse, ¿no? Sí, normalmente un juicio en muchas ocasiones, hay que decir, del 100% de los juicios hipotecarios que se ventilan en un juzgado o en los juzgados, el 70% de los demandados no comparecen a juicio.
¿okay? El 70% de los deudores no contestan la demanda y por lo tanto ese juicio se sigue en su rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue sin su presencia, ya pierde la oportunidad de contestar la demanda y de ofrecer pruebas. Y evidentemente si no, las pruebas son para acreditar sus excepciones, al no poner excepciones pues no hay nada que acreditar y sería muy difícil, ahí sí, que obtuviera una sentencia que le pudiera ser favorable. Ya se fue en rebeldía, sí, ¿verdad? ya se fue en rebeldía. Entonces, sí. Perdón, tenemos aquí a la señora María Ramírez. Señora Ramírez, a sus órdenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, gusto de saludarla. A sus órdenes. Igualmente, licenciado. Sí, mire, tengo una pregunta. Tengo una situación en este momento acerca de un crédito hipotecario. Tengo una notificación de los juzgados. El punto es que yo sí quiero pagar, pero no sé qué tiempo tengo para ponerme al corriente con mi deuda. ¿Cuándo le notificaron, señora Ramírez? Tengo aproximadamente como 4 días. Ok, pues yo le diría que hay que, con urgencia, con mucho gusto nosotros la apoyamos de manera gratuita. Si me hace favor de llamarnos al módulo, es más, en este momento puede usted llamar al módulo, ahí están los abogados en el despacho, al 638-4434. ¿Me repite el número, por favor? Sí, claro que sí, es el 638-4434. Muy bien. Calle Octava, casi esquina con Constitución, número 1818. Ahí estamos. Sí, por lo que me comenta, por los días que tiene, yo le diría que lo hiciera hoy mismo para que pudiéramos revisar la demanda y ayudarle a dar contestación a la misma y que pueda usted primero revisar su caso y ver cómo le ayudamos para que se defienda. Claro que sí, sí me interesa mucho porque yo me siento como un poco desubicada y pues sin asesoría aún más. Pero muchísimas gracias, tenga por seguro que lo voy a hacer. Perfecto, por ahí la esperamos, señora Ramírez. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, buen día. Perdón que la interrumpí. No, entonces, sí. Más o menos el tiempo que se lleva un juicio de esta naturaleza. Pues justamente por cuestiones tal vez como estas, que no les queda claro al demandado el tiempo que tienen, que es primordial para que puedan acudir y contestar su demanda, porque si lo hacen fuera de tiempo, pues sí, ya evidentemente ya no se puede. El 70% se va en rebeldía, quiere decir que la inmensa mayoría de la gente que es demandado en un juicio de esta naturaleza no tuvo la posibilidad de defenderse. Así es, la mayoría no tiene la posibilidad, ya sea porque no se enteran o porque no acuden a tiempo con un abogado o porque no carecen justamente de recursos para cubrir los honorarios de los abogados, pues por diferentes razones, pero la cuestión es de que la inmensa mayoría de los asuntos hipotecarios se siguen en rebeldía, es decir, no comparecen a defenderse los deudores. Pues aquí aprovechar para reiterar, si ustedes están en una situación de esta naturaleza hoy o el día de mañana, o conocen a alguien, decirle que acuda de manera inmediata con un abogado, porque el plazo son 5 días hábiles, y en efecto, si no lo hacemos dentro del plazo legal, pues se va a ir en rebeldía el juicio, es decir, no vamos a poder defendernos, y todo lo que dijeron en la demanda se va a dar por cierto, y por ende, pues vamos a encontrar que la inmensa mayoría van a ser sentencias condenatorias, y la sentencia condenatoria, que creo que es un tema que vale mucho la pena que aquí lo platiquemos, licenciada, ¿en qué sentido puede ser esa sentencia? ¿Cuáles serían los efectos de la misma? Sí, bueno, sí, aquí es importante decir que en el momento en que si no contesta la demanda, inmediatamente el auto o el acuerdo del juez, la resolución del juez que recae a esa falta de defensa del deudor o del demandado, es que se cita para sentencia e inmediatamente se dicta la sentencia. Es decir, que un juicio en rebeldía concluye en menos de 2 meses. Muy rápido. Y ya, si la sentencia es condenatoria, ya sea porque se siguió el juicio en rebeldía o se contestó la demanda y se ventiló el juicio, aproximadamente duran 2 años los juicios cuando se contesta y se intenta defender. Pero si la sentencia es condenatoria, se le da el plazo al deudor, al acreditado, para que dentro de los 5 días siguientes hábiles a aquel en que surtió efecto la notificación de la sentencia, hablemos que la sentencia definitiva, si el juicio se siguió en rebeldía, una de las consecuencias de esa falta de comparecencia del deudor es que las notificaciones le surten efectos por boletín judicial. Entonces, si la sentencia es condenatoria, ese fallo se le va a notificar
vía boletín judicial. Todavía se hace más rápido, es decir, si no contestan la demanda, todavía las notificaciones se hacen en un boletín y no tienen que hacérselo personalmente, y quiere decir que esto todavía hace que el juicio y la sentencia llegue mucho más rápido. Tenemos en la línea a la señora Evangelina Vidal. Señora Evangelina, a sus órdenes. Creo que, no sé si se cortó. Tenemos también a la señora María Eugenia Ruiz. Sí, buenas tardes. Señora Ruiz, a sus órdenes, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hoy, fíjese que yo tengo un caso así, hay una sentencia con respecto a la hipoteca, se puede ejecutar, pero tiene se fue en rebeldía. La otra persona, si al ejecutarse, si se interesa, si se da cuenta, ¿puede ampararse? Pues de poder sí puede, de que prospere el amparo tendríamos que revisarlo, señora Ruiz, porque si se hizo el emplazamiento correctamente, si se le notificó, se le dieron las copias de traslado, se hizo todo conforme al marco legal, pues yo quiero, el amparo no procedería, porque ese amparo principalmente estaría conforme a violaciones procedimentales, ¿no? Ah, muy bien. Pero tendríamos que revisarlo, cada caso es distinto. Pues puedo hacer una cita, ¿verdad? Claro que sí, señora Ruiz, con mucho gusto. Muy le doy amable. el teléfono del despacho y con mucho gusto revisamos su caso. Por favor. Sí, es el 638-4434, calle Octava, número 1818, casi esquina con Constitución. Ahí estamos a sus órdenes, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga muy buena tarde, señora, a sus órdenes. Gracias. Sí, entonces, eso es bien importante lo que comenta, licenciada, que en efecto, si se va en rebeldía, el asunto todavía camina mucho más rápido, desfavorable, por supuesto, al deudor. Así es. Y favorable para el acreedor, porque ya no hay que notificar personalmente, sino que se hace mediante el boletín y es mucho más rápido. Mucho más rápido. Y como tienen 5 días para dar cumplimiento, que en este caso sería el pagar, o en su caso, saldría a remate ese bien inmueble hipotecado, si no cumplen con el pago de toda la condena, pues inmediatamente se inicia en la vía de ejecución, pues el intento de cobro de esa cantidad adeudada. No sé. Y esta ejecución, para que quienes nos ven, nos escuchan, ¿no?, que sepan, al final, si hay una sentencia condenatoria, el juez lo que puede hacer es, bueno, pues sacar a remate el bien inmueble, ¿no?, que ese sería el final, para poder pagarle al acreedor el monto demandado. Así es, así es. Entonces, inmediatamente después de que se dicta la sentencia de fondo, si no se cumple con el pago dentro de los 5 días, se inicia el procedimiento de ejecución, que en este caso sería el de remate, ¿verdad? Sí, a menos, claro, esto está a un momento en que la sentencia, estamos hablando que la sentencia definitiva se emite, se notifica y posteriormente ya que se emite la sentencia, si no se interpone ningún recurso, se va a emitir el auto que la declara ya ejecutoriada o que causa estado, y es a partir de entonces que empieza a contar ese término del que estamos hablando. Y se inicia el procedimiento de ejecución, se sale a remate el bien inmediatamente, se fija una fecha de audiencia en donde el acreedor está obligado, o las partes, también ahí el deudor tiene el derecho de exhibir un avalúo del bien hipotecado, porque eso es lo que sirve de base para el remate, ¿verdad? Sabemos que puede ser, bueno, en primera moneda se sale para base del remate las 2/3 partes del valor del bien, y ese porcentaje va pues disminuyendo si no se adjudica ese inmueble a favor o si no hay algún postor que esté interesado en adquirir ese inmueble hipotecado. En términos un poco más entendibles para quienes no conocen de temas legales y han estado en situaciones de esta naturaleza, lo que sucede es, una vez que ya se dicta la sentencia, que hay una condena y se fija un monto, por decir, bueno, la deuda junto con el capital más los intereses, moratorios y los gastos y costas son 800,000 pesos.
Entonces, incluido el deudor, aun y cuando no se haya defendido y se ha ido en rebeldía, tiene derecho a decir, bueno, voy a hacer un avalúo de mi casa para ver cuánto es lo que vale mi casa. Si mi casa vale 1,5 millones de pesos, bueno, pues entonces en primera moneda salen 2/3 partes de ese 1,5 millones para que haya posturas. Si al final se llegara a rematar en ese monto, se van los 800,000 pesos, que fue la condena, para pagar al acreedor, y el resto habría la posibilidad de que se lo dieran incluso al propio deudor. Sí, este es un caso hipotético el que estoy planteando. Sí, pero más o menos en términos generales así es. Si no sale en la primera moneda, pues después hay una segunda moneda y ya baja el monto, incluso para remate, ¿no? Así es, así ¿Y ya es el 50? Sí. El 50% del valor del avalúo. Sí, y en la gran mayoría de los asuntos que se tienen en los juzgados, arriba del el 95% se adjudican al acreedor. Y normalmente pues tienen sus cuentas muy elaboradas la parte acreedora, que por lo general es un porcentaje mínimo el que queda un saldo favorable al deudor por el lo general. 95%, y ya Sí. casi se quedan con el bien inmueble. Sí. Y no hay nada que le den al deudor, aun y cuando tengan muchos años pagando, ¿no? Entonces, Así es. yo le agradezco muchísimo, licenciada, que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy ilustrativo para todos, nos queda mucho más claro cómo se lleva un juicio de esta naturaleza. Lo que yo le reitero es cuidar mucho para no llegar a estos extremos. Los contratos, cuenten con ayuda legal al 638-4434 para poder revisar cuando vayan a comprar algún bien inmueble, vayan a dejar una hipoteca, que les podamos ayudar para revisar el contrato y las condiciones del mismo, porque esa es la parte más importante. Les agradezco a todos el que hayan estado con nosotros, les deseo muy buen fin de semana, los veo la próxima semana, y este es su programa Ayuda Legal y estamos a sus órdenes. Ayuda Legal, a la defensa de la comunidad.